Hoy estudiaremos Jonás capítulo 4. Este capítulo inicia así. Jonás, dice, se disgustó en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás en este capítulo? Por la conversión de los ninivitas. Vemos de nuevo a un Jonás en rebelión con Dios. Ya había olvidado el milagro del pez en su favor. Él estaba agradecido porque Dios le había rescatado y salvado de una muerte segura, pero no quería que 120,000 personas tuviesen la misma opción que él. Jonás entonces le reclama a Dios: yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y difícil es de que te enojes, dice verso 2 en la traducción lenguaje actual. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces, dice Jonás. ¿Cómo es posible que un profeta fuera tan intransigente con los pecadores? Su actitud era parecida a la del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, quien enojado por el amor del padre decidió no entrar y perderse la fiesta. Así que Jonás prosiguió con su molestia. A mí me molesta eso, dice el profeta. Prefiero que me quites la vida. Si vas a actuar así, mejor mátame, dice verso 3. La situación de Jonás era insoportable, pues reclamaba un Dios duro e implacable para con los impíos, pero en su lugar veía uno que daba oportunidad de salvación a quienes no lo merecían, y eso lo irritaba. Lo que le molesta e inquieta al profeta es que Dios extiende su gracia incluso a los enemigos de su pueblo. La salvación fuera de los límites de su pueblo era inconcebible para él, pero el Dios de la Biblia es distinto y no tiene una agenda nacionalista de salvar solamente a los israelitas. Él se propuso salvar y bendecir a toda la gente, no importa lo del país que fuesen, con tal de que lo aceptaran como su Dios. Y aunque le dijo a Jonás que no destruiría a Nínive porque se arrepintió, el profeta se quedó tercamente hasta que se cumplieran los 40 días, con la esperanza tal vez de que Dios cambiara de parecer. Aunque no entendemos los caminos y las decisiones de Dios, las debemos aceptar, pero Jonás no quiso hacerlo. Son muchos los que piensan que podrían gobernar este mundo mejor que como lo hace Dios. Jonás estaba actuando muy mal. Entonces Dios procedió a tratar de cambiar a su obstinado siervo. Al parecer el Señor le era más difícil salvar a Jonás que a los mundanos de Nínive. Entonces dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo liberara de su malestar. Y con esto el profeta se alegró mucho debido a que le trajo frescura en medio del fuerte sol oriental. Aunque el profeta estaba contento con su calabacera, Dios concretó su plan pedagógico. Dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que cuando el sol salió, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba, dicen los versos 7 y 8. El plan funcionó, porque Jonás gritó enojado: prefiero morir que seguir viviendo. Y esto dio pie a Dios para tratar de enseñarle a Jonás que si él se enojaba por una simple planta que en un día nació y en otro murió, en la que Jonás ni siquiera había hecho algo, cuánto más no va a sentir Dios compasión por una nación de 120,000 seres humanos, quienes ni siquiera sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Dios preparó y usó una tempestad, al patrón de una nave, al pez, una planta, un gusano, un recio viento solano y a saber cuántas cosas más, con el objetivo de cambiar a un ser humano de nombre Jonás. ¿Cuánto sufrimiento pudo haberse evitado este señor si tan solo hubiera actuado con un poco de humildad? Desear la muerte en varias ocasiones antes de reconocer que otros también pueden recibir gracia como él es algo que en verdad nosotros no entendemos del profeta. Pero creemos que Dios logró finalmente su propósito con Jonás. Faltó un capítulo 5 probablemente para ver el desenlace, pero quedó así tal vez por una lección muy importante para nosotros. Nuestra vida hoy es como la de Jonás. También está inconclusa. Aún no se ha terminado. Estamos en construcción y podemos confiar que la obra que Dios empezó en Jonás la terminó en él y lo hará también con cada uno de nosotros.
Dejemos, mis hermanos, que el Señor nos moldee y termine su obra en cada uno. Que Dios te bendiga.